Bienvenidos al video tutorial de animaciones básicas con PowerPoint, en donde vamos a ver el panel de animaciones y los tipos de animación. Para entender un poco sobre las animaciones vamos a utilizar este pequeño ejemplo. Como podemos ver en este ejemplo tengo 5 elementos o 5 objetos en la diapositiva única. 3 de estos objetos son texto, que es el título, una pequeña descripción y una lista. Y tengo además un objeto imagen y un objeto de forma o trazo. Lo primero que debemos de saber es que si no hay animaciones en nuestra diapositiva, todos los objetos van a aparecer de manera automática en la presentación. Vamos a ver qué significa esto. Yo le voy a dar ahorita F5 para hacer la presentación y vemos que todos los elementos aparecieron automáticamente porque no tienen ningún efecto. Específicamente, si cualquier objeto no, o más bien cualquier objeto que no tenga una animación de entrada, va a aparecer automáticamente en la diapositiva. Vamos a ver qué significa eso y para esto vamos a empezar con la materia. Vamos a entrar al menú de animación e igual que vemos aquí el panel de miniaturas, vamos a abrir nuestro panel de animación. Este panel de animación nos muestra todos los efectos de animación que están creados en este momento en la presentación. Como vemos, no hay nada. Y además de mostrarnos todos los eventos, todos los efectos de animación, también nos muestra la secuencia. Por ejemplo, lo primero que tenemos que saber es que hay 4 tipos de animaciones. Las animaciones de entrada, que sirven para que un objeto aparezca, un objeto que no está en la diapositiva aparezca con algunos de estos efectos. Puede aparecer repentinamente, presentarse con el efecto opuesto a desvanecerse, es decir, paulatinamente, irse desplazando desde de las partes de abajo hacia arriba, entre otros efectos. Los efectos de énfasis sirven para que un objeto que ya está en la diapositiva se comporte de alguna forma, de manera que sobresalga entre los demás elementos u objetos. Los efectos de salida sirven para que un objeto que ya está en la diapositiva se vaya con cierto comportamiento. Y finalmente, los efectos de trayectoria, que sirven para que un elemento que ya está en una diapositiva se traslade de un sitio a otro. Para ir entendiendo esto, vamos a seleccionar el título de este ejemplo y vamos a seleccionar un efecto o animación de entrada. Vamos, por ejemplo, a seleccionar el objeto de barrido. Al seleccionarlo, se muestra el ejemplo de cómo se va a presentar, de cómo va a aparecer. Y también es importante visualizar que por default, cuando un efecto se añade, este efecto se activa cuando hacemos clic. Pero existen 3 formas de activarse un efecto. Con un clic del mouse, cuando otro efecto se activa, u otra animación se activa, o inmediatamente de que la última animación termina. Esas son las 3 formas en que una animación se activa. En este momento ya tenemos un efecto de entrada para el objeto de texto con título de despertar. Este efecto, como podemos ver aquí, va a durar medio segundo. Si ustedes pueden ver aquí, la duración se especifica en segundos, en este caso 0.5 significa medio segundo, y también podemos determinar cuánto tiempo va a pasar antes de que se active, inmediatamente después del clic o del evento que nos va a ayudar a que aparezca o que se active. Podemos hacer que se retrase determinado tiempo también en segundos.
Bueno, vamos a ver cómo se comporta esta diapositiva ahora que el título tiene un evento de una animación de entrada. Vamos a darle presentación con F5 y vean, como tiene un evento de una animación de entrada, no aparece automáticamente. Esta animación está configurada para que aparezca cuando le demos un clic. Entonces le voy a dar un clic y aparece con el barrido que configuramos. Si yo quiero hacer lo mismo, si no quiero que ningún texto aparezca, puedo seleccionar el segundo texto y decirle que aparezca ya sea con la misma animación de entrada o elegir otra. Por ejemplo, voy a elegir esto y este otro tipo de efecto. Entonces ya tenemos tres efectos de entrada que se ven aquí, tres animaciones de entrada que se ven aquí en el panel de animación. Y vean que están numerados. Eso significa que cada evento de animación o cada animación se va a activar con un clic del mouse. El numerito indica que este evento es el primero, este es el segundo y este es el tercero, que se activan con un clic del mouse. Yo puedo hacer, por ejemplo, que estos dos textos aparezcan al mismo tiempo. En este caso están configurados para aparecer uno después del otro. ¿Cómo hago para que aparezcan al mismo tiempo? Puedo hacer que el efecto del tercer cuadro de texto aparezca en lugar de con un clic, teniéndolo seleccionado, puedo configurarlo aquí. En lugar de que aparezca con un clic, que aparezca al mismo tiempo que el anterior. Esto también lo puedo configurar dándole clic derecho aquí a la animación, es decir, con la anterior. También puedo decirle que se active automáticamente sin un clic inmediatamente después de que la anterior termine de aparecer. Vamos a dejarlo así para que aparezcan al mismo tiempo y vamos a ver la presentación otra vez. Hacemos un clic para que aparezca el título, luego hacemos otro clic y vean que los dos textos aparecen simultáneamente, porque al tercero le dijimos que apareciera junto con el anterior. Y vean que automáticamente la numeración de los clics desaparece en el tercero. Bueno, pero vean ustedes que estos eventos siguen apareciendo, estos objetos siguen apareciendo automáticamente cuando se activa la presentación, porque no tienen efecto de entrada. Entonces ese es un dato que deben recordar siempre. Aquellos objetos que no tengan una animación de entrada van a aparecer automáticamente cuando aparezca la diapositiva. Ahora, ya sabemos que existen tres tipos de eventos, de animaciones. En este caso el título, el despertar, tiene una animación de entrada. ¿Qué pasaría si yo quisiera que después de darle tiempo suficiente al espectador de leerlo, quiero que desaparezca de la pantalla? Bueno, pues tendría que añadir una animación de salida. Primero vamos a probar con una animación de énfasis que sirve para resaltar el objeto en algún momento de la presentación. Al mismo título le voy a agregar una animación de énfasis, para lo cual deben tener mucho cuidado cuando ya tienen una animación. Si eligen otra animación de este menú, la animación anterior se va a sustituir. Veamos qué quiero decir. Este texto ya tiene una animación de entrada. Si yo aquí en la lista le selecciono una de énfasis, va a ser el énfasis, pero se sustituyó la de entrada. Entonces este texto ya no tiene una animación de entrada. Vamos a ver qué es lo que sucede si le doy la presentación. Aparece automáticamente porque, como dijimos al principio, aquellos objetos que no tengan una animación de entrada aparecen cuando aparezca
la diapositiva. Entonces, eso no es lo que yo quería hacer. Lo que yo quería hacer, le doy control Z, lo que yo quería hacer es añadirle una animación de énfasis. Entonces utilizo este botón de agregar animación. Teniendo el objeto seleccionado, digo agregar animación y digo en este caso lo mismo que quería hacer, que se tambalee, que se comporte de cierta forma, que lo resalte. Y entonces la animación de énfasis aparece en último lugar. ¿Qué pasaría si yo quiero que haga énfasis inmediatamente después de la entrada? Pues lo utilizo el ratón, lo arrastro y entonces ya está en segundo lugar. Vamos a ver cómo se va a comportar. F5, clic para que aparezca, clic para que resalte y luego un clic para la aparición de los otros textos. Que fueron los 3 clics que hice aquí. Para que entre el título, para que haga énfasis el título y luego para que entren los dos textos. Si yo quiero que alguno de estos objetos se vaya después de aparecer, pues como en este caso voy a hacer que este desaparezca. Agrego, recuerden, no elijo de aquí, porque si elijo de acá se sustituye la animación actual. Hay que decirle agregar animación. Por ejemplo, puedo decirle pues que se desplace hacia abajo. Y entonces este texto, cuando yo le dé clic después de que aparezca, se va a ir. Porque fíjense que está configurado automáticamente con el clic. Puedo configurarla, es un buen momento para configurarla que inicie después del anterior. Después de que apareció, va a desaparecer. Vamos a ver cómo se comporta. F5. Le damos clic para que aparezca el título, clic para que resalte, clic para que aparezcan los dos textos y se va automáticamente. Como fue muy rápido la desaparición podemos programarla seleccionando aquí y decirle que se retrase un poco. Por ejemplo, que se retrase un segundo. Enter. Volvemos a hacer la presentación. Vean que se tardó un poquito más en desaparecer. De esta manera ya sabemos cómo configurar las animaciones de entrada, de énfasis y de salida. También podemos utilizar estas para nuestros otros objetos. Pues solamente nos falta un tipo de animación que es el de trayectoria, lo voy a utilizar con la esfera. Voy a seleccionar la esfera y añado este menú. Recuerden, es para la primera animación que le vamos a poner al objeto. Si vamos a añadir más, tenemos que darle a agregar. Entonces voy a utilizar, por ejemplo, el giro. Automáticamente hace un giro ya predeterminado. Lo voy a mover del lugar para que vean más o menos cómo se está moviendo. Fíjense cómo es la trayectoria. Por default está esta trayectoria así como que hace un giro hacia la derecha. Vamos a darle, ya está la trayectoria aquí, que se va a activar con el cuarto clic. Vamos a darle F5 para ver la presentación. Fíjense que esta sigue sin tener un efecto de entrada, por eso aparece automáticamente el título, los siguientes textos. Desaparece el segundo texto y ahora con un clic va a hacer su efecto de trayectoria a la esfera. ¿Qué pasaría si yo quiero que cambiar la forma de la trayectoria? Sí lo puedo hacer. Lo único que tengo que hacer es mover esta trayectoria, pero teniendo cuidado de tomar del punto rojo
de la flechita roja para no mover los dos objetos, es decir, el punto de partida y el punto final. Vean ahora cómo cambió la trayectoria. Esto se logra, repito, asegurándonos de tomar ya sea la flecha verde. Esto no siempre es tan fácil. Asegurarse de tomarlo y moverla, o el punto rojo para mover la trayectoria de la figura hacia donde ustedes quieran. Vamos a darle F5, hacemos los clics necesarios y vean ahora que la trayectoria se cambió porque yo modifiqué. Con esto terminamos este pequeño video tutorial. Espero que les haya quedado claro cómo utilizar los 4 tipos de animación.